rostro esplendoroso. Al verte caí, tu mano en mí me dijo: no tengas miedo, permaneció. Hola, muy buenos días, ¿cómo están, hermanos? Es un gusto poder estar con ustedes. Gracias a Dios porque nos permite seguir siendo iglesia, seguir uniéndonos, porque no nos han privado esa libertad, porque podemos buscarte y porque podemos encontrarte en cualquier momento, podemos acceder ante el trono de la gracia sabiendo que vas a estar ahí. Y el día de hoy yo te invito a que te levantes, y si estás con tu familia, saluda a tu familia, que puedan ponerse de acuerdo para estar todos unidos y poder alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a empezar. Al mar su
abran ya, el Rey de Reyes entrará. El Dios de salvación, Él ha venido a libertar, pues quien detiene al poderoso, Él es el león, el león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante Él se postrarán. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. Él es el león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante Él se postrarán. Amén. Muy bien, gracias a Dios por podernos reunir una vez más. Vamos a poner en oración este tiempo para nuestro Señor. El libro de Hechos, capítulo 2, dice en el versículo 48-47: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios Todopoderoso, sabemos que esta obra es tuya, Señor. Ningún intento humano separado de ti puede prosperar, Señor. Dios, gracias, Señor, porque hace más de 2000 años, Señor, has demostrado, Señor, que tú sigues siendo Señor, que tu palabra es eficaz, verdadera, Señor. Tú mismo dijiste de ti mismo que eras el camino, la verdad y la vida. Señor y Dios, y damos gracias porque nos das el privilegio de participar, Señor, en esa línea de tiempo, Señor. Tal vez podemos ser un punto que casi no se ve, y esa es la intención. El que se tiene que anotar con continuidad, con eternidad, eres tú, Señor Jesús. Pero te agradecemos el privilegio de podernos hacer partícipes de esta hermosa obra, Señor. Dios, tú vas a añadir a aquellos que han de ser salvos, Señor. Tú vas a añadir a la iglesia, Señor, a aquellos que han de venir, Señor, a ser salvados, Señor, y a ser restaurados. Señor y Dios, te pedimos por las familias, Señor, que hoy puedan estar sufriendo por causa del pecado de adulterio, Señor, de fornicación, Señor, de adicciones, Señor, rupturas, fracturas, Señor, como familias. Señor y Dios, eso, Padre, no es lo más grave es que si mueren sin ti, el destino es el infierno, dice tu palabra. Pero hoy pedimos y oramos, Señor, para que esas almas sean salvas, Señor, y esas familias sean restauradas. El poder de tu palabra, Dios lo ha demostrado. Cuando resucitaste a Lázaro, que se estaba pudriendo, Señor, se estaba echando a perder, como pueden estar la vida de algunos, Señor, que parece que ya no hay remedio, parece que todo se acabó. Tú dijiste la palabra, Señor: Lázaro, sal fuera.
Y Lázaro se levantó, obedeció a esa palabra, Señor. Dios, que aquellos que escuchen esta palabra, Señor, obedezcan, Señor, a tu llamado, Señor. Tú les des la fe, el arrepentimiento para que puedan llegar a ser salvos, Señor. Y veamos familias rescatadas, restauradas, llenas de tu amor y de tu gracia, Señor. Dios, también te pedimos, Señor, por aquellas personas que están en los hospitales, que están con un diagnóstico, Señor, que tal vez no es muy bueno, Señor, que están temiendo, Señor, por su vida. Señor y Dios, primero que tú los salves, Señor. Y después, Dios, te pedimos sí que los levantes en sanidad. Sabemos que hay un propósito y sabemos que tú eres soberano, pero también sabemos que eres un Padre amoroso, que te complaces en nuestras peticiones, Señor. Y así como aquellos amigos bajaron al paralítico del techo, Señor, y Jesús dijo, por la fe de ellos él fue sanado, Señor. Así oramos, Señor, sabiendo quién eres tú, Señor, sabiendo que eres eterno, que eres verdadero y que para siempre es tu misericordia. Dios, intercedemos, Señor, por aquellos que están enfermos, que están convalecientes, aquellos que han recibido un diagnóstico malo, Señor. Dios, otórgales la fe, Señor, el arrepentimiento, la verdad, Señor, para que puedan tener esa esperanza de vida, Señor, y más allá de esta vida física, de la vida eterna, Señor. Tu palabra dice que ¿quién nos podrá arrebatar de tu mano, Señor? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Ninguna cosa creada, Señor, nada, ni lo alto ni lo profundo, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno, Señor. Gracias, Dios, porque cumples tu palabra, Señor. Dios, oramos por nuestras autoridades, Señor, por nuestro país. Esta ola de violencia, Señor, de incertidumbre, Señor, por causa también del pecado, Señor, no puede ser otra cosa remediada más que con tu palabra. Sabemos que tú dijiste, Señor, que en los últimos tiempos se iban a vivir estas cosas, Señor, y que es el resultado del pecado acumulado, Señor, en generaciones, Señor, de la rebeldía de nuestros corazones. Pero también, Señor, tú dijiste que si nosotros nos volvíamos de todo tu corazón, Señor, con todo nuestro corazón hacia ti, tú sanarías nuestra tierra, Señor, tú nos bendecirías. Y a esto acudimos y por eso hoy estamos aquí, Señor. Oramos, Señor, por nuestro país, Señor. Intercedemos por México, Señor, para que tú hagas una obra milagrosa, Señor, en nuestro país. Gracias, Padre, porque nos escuchas y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.
morir. Somos conscientes del lugar donde nos sacaste. Somos conscientes de que no merecíamos entrar a tu presencia. De que eres ese Dios 3 veces santo, ese Dios que no convive con el pecado, pero que también eres ese Dios que buscó la manera de reparar la relación que nosotros habíamos roto. Ese Dios que ya no nos ve como pecadores, ya no nos ve con nuestros errores pasados y que tampoco nos ve con los errores del futuro, sino que nos ve como hijos suyos, santificados y camino hacia el plan y el propósito que nos has dado. Y hoy queremos cantar de esa gloria, de ese único Dios, de ese Dios soberano, de ese Dios que a los vientos le obedecen. Siendo pequeño, han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, que soy pecador. He visto la gloria del Hijo de Dios, tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es su gloria, oh Dios. Y el día de hoy somos conscientes de que te pertenecemos, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que estando enfermos, tú no escatimaste, tú no te tuviste por más y bajaste en forma de hombre,
semejante a nosotros para sanar a los que estábamos enfermos. Y por eso hoy reconocemos que nuestra vida es tuya y que al único que le daremos gloria será a ti y no a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria no a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es su gloria, oh Dios. Humilde me postro, rendido, te adoro, mi vida es la ofrenda que pueda entregar. Amén. Vamos a continuar con el mensaje del día de hoy. ¿Cómo están? Qué bueno que podemos estar juntos en esta tarde ya. Y además de darles la bienvenida, queremos también pues darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder estar transmitiendo a través de las redes sociales y también de manera presencial. Queremos pedirles a ustedes que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Y vamos a darle lectura, vamos a estudiar los versos del 1 al 5, del 1 al 4, perdón, del 1 al 4. Es una de las historias de los comienzos de cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó propiamente su ministerio. Y vamos a leerlo, capítulo 8 del Evangelio de Mateo, en el verso 1 al verso 4. Dice así: Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes le seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. «Señor», dijo el hombre, «si tú quieres,
puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Padre, queremos pedirte que el Espíritu Santo alumbre nuestro corazón y nuestra mente para que en esta tarde podamos ver, Dios, cómo tu palabra puede transformar el corazón de las personas que la escuchan. Te pedimos que hables poderosamente a nuestros corazones, pero sobre todo también al corazón de las personas que no te conocen y que no han tenido un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo. Ponemos en tus manos cada corazón, cada vida que ha de escuchar este mensaje y te pedimos, Señor, que te glorifiques salvando, que te glorifiques, Dios, hablando al corazón y transformando las vidas, Dios, de todos y cada uno de los que puedan escuchar la voz de Cristo a través de tu palabra. Gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Milagros. Los milagros afirman que Dios tiene poder sobre las fuerzas de la enfermedad, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las fuerzas del mal, sobre las fuerzas del caos, sobre las fuerzas del pecado y de la muerte. Los milagros en la Biblia nos describen quién es Jesús, el poder de Jesucristo, el poder o la realidad de quién es Jesús. Jesús es Dios, ese Dios el creador, pero también Dios el salvador. Pero también Dios, el que ha de juzgar a los pecadores no arrepentidos, que le dan la espalda a Él y que le dan la espalda a su sacrificio. Pecadores merecedores de condenación. De manera que el día de hoy vamos a hablar, como estamos mencionando, de esta historia. Y el propósito de esta tarde, de este mensaje, es que podamos, no solo nosotros los que estamos aquí, sino los que están en casa, los que vayan a escuchar este mensaje, que podamos identificarnos con este hombre enfermo, con este hombre que experimenta de una forma extrema la destrucción, la corrupción de lo que es el pecado. Este hombre que necesita, de alguna manera lo iremos viendo, se da cuenta de su necesidad de que alguien le ayude, pero ese alguien no es humano, ese alguien no es de este mundo, aunque estaba en este mundo. Ese alguien era el Señor Jesucristo. Y este hombre se acerca y al venir a Cristo con esa devoción, con esa humildad, este hombre recibe uno de los más grandes milagros, que es el recibir vida, ser limpiado, comenzar de cero, pero comenzar ahora una nueva vida, que a la voz de Cristo era una vida que todos iban a poder reconocer que Dios había intervenido en la vida de este hombre. Y esto es lo que glorificaría a Cristo, y es lo que en esta tarde queremos hacer con nuestras vidas. Es una historia que comienza en el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Hace 2000 años fue cuando comenzó sucedieron estas cosas, poco más de 2000 años, en un lugar cercano a lo que se conoce como el monte, que ahí hay un pequeño debate, cuál sería el monte, la ubicación del monte, pero seguramente todo esto, de acuerdo al contexto que hay en el capítulo 4, el capítulo 5, tendría que ser cerca de la región de Capernaum, muy cerca de las orillas del mar de Galilea, cerca de la región probablemente de Judea, a la orilla del río Jordán. Y lo que la Biblia comienza a decirnos, o lo que podemos ver, es cómo nos va a contar Mateo
con el propósito de exaltar y de dar a conocer quién es Jesús para los judíos, pero para todo el que escuchara el nombre de Cristo. Mateo quería demostrar que Jesús era el Salvador. Jesús era el Rey Celestial que venía a este mundo, a irrumpir en este mundo para hacer posible que los pecadores perdidos y condenados fueran al infierno y fueran rescatados por el Señor Jesucristo. De manera que es una historia emocionante, es una historia que Dios pueda conmover el corazón de todos los que estamos aquí, de ustedes también, que pueda conmover su corazón al poder sentir y al poder desear lo que este hombre experimentó, el ser sanado de una enfermedad incurable. Y por eso el título de esta tarde es El pecado o la lepra es una representación del pecado. La lepra es una radiografía del pecado. Y vamos a ver qué es lo que pasa en esta historia. Comienza diciendo que el Señor Jesús dice así: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Vemos una gran cantidad de personas, describe Mateo. Pongámonos en ese momento. Mateo, como discípulo de Jesús, recuerda y dice: es que venía el Señor Jesús, veníamos bajando de esta ladera y donde Él había dado el sermón del monte, donde Él había descrito la característica de naturaleza de los ciudadanos del reino, cómo es que el corazón, cómo es que las personas del reino tenían una personalidad o se habían convertido en personas diferentes, y cómo debían vivir como hijos de Dios en medio de este mundo que no era de ellos, que no era para ellos. ¿Por qué diría Mateo esto? ¿A quién se le escribe esto? Principalmente a judíos, pero también para todos aquellos que en esta noche podamos estar necesitados de esta manera como lo eran los pecadores de hace 2000 años, de un toque de Jesucristo. Y entonces dice que el Señor Jesús venía y una cantidad grande de personas lo seguía. Mateo no describe cuáles eran estas personas, pero vamos viendo a lo largo de todo este contexto y de todos los que estaban bajando con él del Sermón del Monte, vemos que hay religiosos, personas de fariseos, saduceos, los herodianos, personas los celotes, personas también que a lo mejor simpatizaban con Roma, algunos por ahí seguramente algunos soldados romanos, personas de todo tipo. Una gran cantidad siguiendo a Jesús. Pero ninguno de ellos, esto es importante, ninguno de ellos tenía necesidad de Jesús. Lo venían siguiendo, ¿por qué? Porque oían que hacía muchos milagros. Si nosotros vamos a los evangelios paralelos, si vamos al evangelio de Juan y vamos comenzando a ver ya a estas alturas el Señor Jesús ya tiene una gran fama. ¿Por qué? Porque había hecho milagros. Porque la gente reconocía sus palabras y el poder que había en sus palabras. Mucha gente le seguía, pero no todos necesitaban de él. Es más, de acuerdo a lo que estamos leyendo, muy pocos realmente entendieron su necesidad que tenían de él. Y tal vez nosotros, los que estamos aquí, ya tú que estás escuchando esto, tal vez eres de las personas que ha oído muchas veces un mensaje basado en la Biblia, y has escuchado las obras de Cristo, y has escuchado los milagros que ha hecho Jesús, no en el pasado, sino hoy, que has oído que Jesús le cambió la vida a un alcohólico, a un ratero, a alguien en la cárcel, a un adúltero y a cualquier tipo de personas. Pero sigues escuchando. Y sigues a lo mejor maravillándote o admirando a las personas que Jesús les ha cambiado la vida y que esperas que en algún momento vuelvan a caer en lo que eran. Para decir, fue emocional, ya se les pasó el momento, ya se les pasó, era solamente por algún momento ese cambio. ¿Cuál es la característica que no entendieron estas multitudes que seguían a Jesús? Jesús comenzó el Sermón del Monte diciendo, bienaventurados, ¿quiénes? ¿Cómo comenzó? Mateo capítulo 5. Los pobres en espíritu, los miserables, los que reconocen su condición de miseria espiritual,
y que reconocen que solamente Dios puede librarlos de esa pobreza. Pues esta multitud que había oído esas palabras es una multitud que viene siguiendo a Jesús, pero nunca se acerca y le dice: Señor Jesús, yo soy ese miserable. Yo soy esa persona hecha pedazos, esa persona en la ruina moral, en la ruina espiritual. Señor, yo me estoy desangrando en mi corazón internamente por todo el pecado que hay en mí. Ninguno de estos tuvo la capacidad, tuvo la humildad o entendió su condición. Solamente vemos que un hombre es el único que se atreve. Y dice eso el verso 2. Qué interesante, dice así: de repente. Y ese de repente es interesante porque si ustedes recuerdan, recordamos todos, un leproso, ¿quién era? Una persona que había enfermado. ¿Y la lepra cuál era? Una enfermedad que era incurable. Era una enfermedad que aparecía con una manchita, ¿no? En el brazo, en la pierna, en la piel, y que la gente, ¿qué hacía primero? Entonces se la cubría. Pero era una enfermedad que todos sabían que los iba a llevar ¿a qué? Primero, ser separados de su familia. ¿Qué más? Ser separados de la sociedad. Deja la sociedad, tu familia. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál casa? ¿Dónde vivían los leprosos? En cuevas, en valles, en lugares inhóspitos, lo más lejos de cualquier ser humano, lejos de todo contacto humano. Entonces, ese de que de repente este leproso seguramente había escuchado la fama de Jesús, probablemente oyó el sermón del monte por muy lejos y de alguna manera se atrevió de la nada, se atraviesa. ¿Se acuerdan que tenían que sonar su campanita y gritar: inmundo? Imagina un pecador gritando: soy esto, yo soy esto. ¿Qué haría la gente? Yo soy un ratero. Yo soy un ladrón, yo soy un asesino, y lo que cada uno fuera. Bueno, pues los leprosos tenían esto. ¿Y qué dice la Escritura? De repente un hombre con lepra se le acercó. ¿Con qué actitud? Dice ahí, fíjense, se le acercó y se arrodilló. Vea, ¿por qué decimos que la lepra es un retrato del pecado? Quiero que me acompañen y leamos algún par de versos, por favor, ahí con nuestras Biblias, en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. En el verso 6 y verso 7, capítulo 4, verso 6 y verso 7. Dice así: luego el Señor le dijo a Moisés: ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu mano, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Por qué es importante leerlo? Porque este pasaje nos enseña que ¿quién es el único capaz de sanar la lepra? Dios. Precisamente es Dios. Entonces, vamos a ver Levítico. Levítico, que nos habla sobre las leyes de la lepra y todo esto. De hecho, en el capítulo 13, que vamos a leer solamente algunos versos, el verso 2, primero, dice así: si alguien tiene una hinchazón, una erupción o una decoloración de la piel que pueda convertirse en una enfermedad grave de la piel, esa persona debe ser llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. Es decir, en el momento que alguien veía que ya tenía una mancha rara, tenía que ir ¿con quién? Con el sacerdote, porque el sacerdote era el instrumento de Dios para evaluar la vida y la salud de esa persona. ¿Quién es el único que puede evaluar cuál es la condición del corazón y cuál la salud de una persona? Pues solamente Dios. Vayamos al verso 22 y al verso 23 y veamos lo que dice.
Si durante ese tiempo el mal del área afectada se extiende por la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura, porque es una enfermedad grave. 23. Pero si la zona afectada no crece ni se extiende, es simplemente la cicatriz de la llaga, y el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. ¿Quién es el único que podía declarar sano a alguien o enfermo? Solamente Dios. Y por eso las personas tenían que acercarse al sacerdote. Volvamos a Mateo nuevamente, capítulo 8. Sigue diciendo ahí, dice, este hombre se acerca y se arrodilla. Antes de hablar de cómo es que este hombre se comporta o se conduce en cuanto al acercamiento con el Señor Jesús, quisiera que pudiéramos pensar en el pecado, un poquito en el pecado. ¿Qué es lo que sucedió con el pecado? En Génesis se nos habla del origen del pecado. ¿Y qué nos dice la Biblia del origen del pecado? Fue el momento en el que el hombre desobedece a Dios, pero ¿cuál era el punto importante o cuál era la raíz del pecado? Que el hombre quería ¿qué? Independizarse de Dios, hacer las cosas a su manera. ¿Qué más encontramos? ¿Cuál fue el resultado de esa búsqueda de independencia que el hombre quiso tener? El Señor le dijo, vas a morir. No medio murió, murió completamente. Es decir, su espíritu, ¿cómo quedó? Piensen en esto. Espiritualmente hablando, la parte inmaterial, el espíritu, ¿qué le pasó respecto a su relación con Dios? Quedó desconectado con Dios. ¿Qué más? Así como individuo, como persona, emocionalmente, el hombre ¿siguió estando pleno? ¿Qué produjo el pecado en el corazón del hombre? Insatisfacción. ¿Qué más? Inseguridad. ¿Qué más? Inestabilidad. Rechazo. Culpa. Tal vez hasta amargura entre ellos. Se viene un caos emocional en el corazón del hombre. ¿Qué más pasó? Que eso se hereda a las siguientes generaciones. Y entonces, veamos en el caso de Moisés. ¿Qué fue lo que pasó cuando Moisés pecó? De los pecados que registra la Biblia, porque toda su vida pecó. Pero uno de los pecados que registra la Biblia, ¿qué fue lo que hizo? Asesinó a una persona, supuestamente entendiendo que era lo correcto. Porque para él era correcto defender a un hebreo de un egipcio que era opresor. Lo voy a detener y lo voy a matar y todos se van a dar cuenta que esto es bueno. ¿Sí o no? Él creía que estaba haciendo lo correcto, pero ese delito, ¿a qué lo llevó? A tener que salir huyendo y a perderlo todo. ¿Qué más hace el pecado? En el caso del rey Saúl, ¿se acuerdan los pecados que registra la Biblia? ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Se ensoberbece, se llena de orgullo. Dios le dio un llamado, Dios permite que llegue al trono. Pero ¿qué hace el pecado en su vida? El orgullo que hizo en su vida. Lo enloqueció. ¿Y lo llenó de qué? De envidia. ¿Lo llenó de qué? ¿De qué más? Violencia, odio, celos, contencioso. Todo esto es lo que hace el pecado. Y podríamos seguir mencionando ejemplos de lo que hace el pecado. Sigue diciendo la Escritura. Se acerca el leproso y ¿qué dice? Señor. Esta palabra significa amo. Esta palabra significa es un título no solamente de respeto, es un título de reconocimiento de que es mi dueño, de que es el amo, de que es el soberano, de que es el rey. Y le dice, si quieres, la palabra griega telo, si quieres puedes limpiarme. Y la palabra limpiarme
Bueno, antes de esto, cuando dice que se arrodilló, dice se acerca y se arrodilló delante de Jesús. Esta palabra significa que se puso, se postró, sus rodillas tocaban su pecho, y es el mismo verbo que se usa cuando el diablo le dice a Jesús: todos los reinos del mundo te doy si postrado. La misma palabra. ¿Saben qué significa? Que es la palabra o es el verbo que se usaba cuando un perrito lamía la mano de su amo. Es una actitud de completa sumisión. Imaginen esa figura, un perrito lamiendo la mano de su amo. Eso es lo que hizo este hombre. No solamente se agacha, no solamente se hinca. ¿Qué es lo que hace? Es como si le hubiera lamido la mano en esa condición. Y le dice: si tú tienes la voluntad, puedes limpiarme. La palabra limpiar es la palabra catartizo, que se usa en Mateo capítulo 4, cuando Jesús llama a sus discípulos y dice que están remendando, están catartizo las redes. Entonces le dice: tú puedes limpiarme, así se tradujo, pero podría traducirse: tú puedes repararme, tú puedes limpiarme de la enfermedad. Y como hemos estado viendo, esta lepra era una enfermedad que nadie podía curar. ¿Cuál es el deseo de este hombre? Podríamos pensar. ¿Cuál es el deseo? ¿Qué implicaba ser sanado? Ser reparado en su vida. Ahora, ¿cómo empezó la lepra en su vida? Seguramente él en algún momento por la vida iba haciendo su vida normal y empezó a ver cómo enfermaba. Y seguro que ocultó primero la llaga hasta que ya no fue posible. Y esa llaga lo llevó a perderlo todo. Él le decía: Señor, no solamente le sacó así como un pliego: quiero que hagas esto y esto y eso. Señor, necesito tu limpieza, necesito tu restauración, tu reparación. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Fíjense, verso número 3, le dijo: quiero. Ahora, alguien podría decir: yo quiero, que su familia quiso ayudarlo, él quiso haber sido sanado y fue y buscó tal vez a muchas personas, en muchos doctores, en muchos remedios, muchas cosas. Pero Jesús no solamente dijo: quiero, sino que da la orden y dice: queda limpio. Ahora, ¿cualquiera podía sanar la lepra? ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que hemos leído? Nadie podía sanar la lepra. Estamos hablando de que Jesús se está manifestando como ¿quién? Como Dios. Jesús se está manifestando como Dios. No se manifiesta como un sanador, no solo como un sanador, no solo como un médico, no solo como un profeta, no solo como un maestro. Jesús se está manifestando como Dios. El único que podía curar la lepra, quien dijimos que era solamente Dios. Y entonces dice la Escritura que el Señor Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero. Queda sano. Mateo registra las palabras de Jesús, pero también Mateo registra o da evidencia o da testimonio del milagro que sucedió en ese momento. Pensemos en esto. La evidencia en el momento que Jesús extiende la mano, toca a ese hombre y le dice: quiero, queda limpio. En ese momento, inmediatamente, esa enfermedad desaparece. Ahora, hoy lo leemos 2000 años después. Hoy leemos esto, pero cuando lo escribe Mateo,
había mucha gente que vio a Jesús. Había mucha gente que vio morir a Jesús y que supo de su resurrección. ¿Cuántos no podían haber dicho, esto es mentira? ¿Cuánta gente no hubiera podido decir, no, eso no es posible? Es una mentira lo que están diciendo estos hombres. ¿Y alguien pudo decir esto? La respuesta es no. Porque este milagro no solamente queda registrado por un solo hombre llamado Mateo, sino por los evangelistas, y es uno de los testimonios que después de 2000 años seguimos teniendo evidencia que Jesús cumplía y hacía ese tipo de milagros. ¿Por qué lo podemos decir? ¿Por qué? Si te preguntaran en la calle, a ver, tú me estás hablando de esto, tú me estás anunciando y me estás diciendo, pasó esto, ¿y con qué argumento lo dices? ¿Qué responderíamos? Porque esto es lo mismo que Jesús hizo en mi vida. Porque había algo que nadie podía hacer, y era cambiar mi corazón, y era librarme de toda la cochinada que hacía uno. Y la verdad es que no tengo mucho interés en decirles y anunciarles toda la serie de basura que había en mi corazón y que practicaba en mi vida. No creo que sea importante. Lo importante es que Jesús cambió mi corazón y me limpió y me libró de esa suciedad. De manera que eso que hace 2000 años pasaba es lo mismo que pasó en mi vida hace algunos años. Y por eso te digo que es lo mismo que el día de hoy Jesús puede hacer en tu corazón y puede hacer en tu vida. Porque el mismo problema que tenía este hombre de una enfermedad incurable es el mismo problema que tienes tú y que tenemos toda la humanidad, que se llama el pecado, que es una enfermedad que no solamente nos mantiene muertos, separados de Dios, sino que también emocional o almáticamente nos tiene desintegrados. Nuestra mente no se conecta y no se coordina y no es consistente con nuestra alma. Porque pensamos una cosa, pero sentimos otra cosa y hacemos otra cosa. Pareciera que estamos divididos en pedazos. Y de la misma manera el pecado también, y lo hemos visto, lleva a la gente a la muerte física y, de acuerdo a la Biblia, a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios, sufriendo un castigo que dice la Biblia que no tendrá límites. Y por eso es tan importante que en esta tarde que tú enfrentamos a este enemigo llamado pecado, a este villano llamado pecado, a este veneno llamado pecado. Que nadie, así como las multitudes siguieron a Jesús llenos de religión y llenos de filosofía y llenos de cultura y llenos de tanto ocultismo, y nadie podía ser sanado por sus propios medios, de la misma manera, el día de hoy, tú puedes tener una religión, tú puedes tener un tipo de pensamiento, tú puedes tener ideas, tú puedes ser existencialista, tú puedes ser religioso, tú puedes ser agnóstico, tú puedes ser ateo, lo que tú quieras ser. Nada te va a limpiar del pecado y nada va a cambiar tu corazón. Nada te va a hacer una nueva criatura. Solamente hay una persona y dejó testimonio a través de su palabra, a través de una cruz y a través de millones de personas que dan testimonio del poder de Jesucristo. Es el único que puede cambiar tu corazón. Y así como Jesús hace 2000 años extendió su mano y tocó a este hombre que ya no tenía nada en su vida, de la misma manera la misericordia y el amor de Dios se extiende en esta tarde para tocar tu corazón. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3 en el verso 20, un pasaje importante, una invitación que es oportuna que puedas saber. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y puedes tú poner excusas y habrá quien diga, no, mira, ¿sabes una cosa? Calla y escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Jesús. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Y Jesús constantemente decía eso, el que tenga oídos para oír, que oiga.
Si alguno oye mi voz, dice Jesús, y abre la puerta. Dios, concediéndote el tocar, concediéndote el hablar a ti directamente, a cada uno de nosotros, diciéndote, si oyes mi voz y me abres la puerta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a abrir la puerta de tu vida, la puerta de tu alma, abrirle la puerta de tu corazón a Jesús? No dejes pasar esta oportunidad, porque puedes llamarte cristiano, porque puedes decir, llevo tantos años de ser cristiano y ¿sabes qué? Seguir siendo el mismo pecador, seguir siendo la misma persona enferma, teniendo secuelas del pecado. Y aunque la Biblia dice que el pecado desaparecerá hasta que seamos glorificados, la Biblia dice que podemos vivir en victoria, porque ya no somos pecadores los que hemos creído en Cristo. De manera que el día de hoy nuevamente te pregunto, ¿qué harás con esta invitación? Es como si Jesús estuviera aquí afuera en esa puerta, pero que esa puerta fuera no solamente la puerta de este lugar, que fuera la puerta de tu corazón. Y Jesús tocando a la puerta te dijera, si me oyes, no sé cómo te llames, pero pon tu nombre. Si me oyes y abres la puerta, yo entraré a él y cenaré contigo. Jesús quiere estar contigo. ¿Y por qué esta frase cenaré contigo? Porque es el momento más íntimo que hay en la familia. Es el momento más íntimo que puede haber en una pareja, en una familia, en una amistad. Cenar juntos. Ese es el tipo de relación que Jesús ofrece, que Jesús ganó para que tengamos con Dios. Jesús, cuando hablamos de salvación, tenemos que entender dos aspectos, o bueno, tres aspectos. Pero en este caso, comencemos con el primero. La lepra desapareció. Él envía a este hombre y le dice, ve ahora con el sacerdote y que te mire, que te vea. Que él pueda evaluar lo que ha pasado en este lugar, que él pueda evaluar que has quedado sanado y que él pueda evaluar que solamente Dios podía haber hecho eso. Y en eso era glorificado Jesús. De la misma manera, la salvación de tu alma es en un instante, es en un momento, pero el proceso de pureza, de santificación, es decir, ese crecimiento en la vida espiritualmente hablando, en cuanto a la victoria sobre el pecado, cada día es mayor. Y Jesús o Mateo registra esta invitación. Y quiero volverte a hacer esta pregunta. ¿Qué harás en esta noche ante estas palabras? ¿Has visto que lo que nadie podía hacer, sanar a un leproso, a un perdido, a alguien destruido, a alguien condenado a muerte? Lo hizo Jesús. Y lo comprobó y queda establecida esta verdad, porque Jesús murió en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día, la Biblia, la palabra de Dios dice que se levantó de entre los muertos. Ahora, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu vida? ¿Y qué vas a hacer con esta invitación? Quisiera pedirte, ahí en casa, aquí, los que estamos aquí, quisiera pedirte que puedas cerrar tus ojos, porque quiero que oremos. Quiero que oremos. Y quiero que oremos primero. Tal vez tú eres cristiano y tú eres creyente, pero yo te invitaría a que no dejes pasar esto, que no seas como la multitud, que se sentía pues bien, había oído a Jesús, lo veía hacer milagros, caminaba, lo seguía, caminaba con él, pero que de todas las necesidades que tenía esta multitud, nunca le dijo a Jesús, necesito de tu ayuda, necesito de tu poder, necesito que cambies mi corazón,
necesito que cambies mi vida. Y eso es lo que hoy te invito a que hagamos. Porque seguramente hay muchas cosas que te levantas en la mañana y al verte en el espejo, o tu primer pensamiento es pensar, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué he hecho en estos años que yo conocía, que yo he leído, que yo he escuchado, pero que mi corazón no ha cambiado mucho? Que quisieras decir, Dios, si pudiera regresar el tiempo atrás, cambiaría muchas cosas. Mira, el tiempo no se regresa, no puede cambiar, pero hay alguien que puede cambiar tu presente y es Jesucristo. Lo sabes porque lo has vivido, lo sabemos porque lo hemos vivido. El día de hoy, ¿por qué no pedirle una vez más? Necesito de ti. Cierra tus ojos y concéntrate en esta necesidad. Dile al Señor, Señor, ni siquiera me doy cuenta, como estas multitudes ciegas, no sé qué es lo que quieres hacer, pero sé que hay mucho que cambiar, mi Señor. Considéralo esto, tómate unos minutos. Considérate algunos minutos. Recuerda cómo los hombres, cuando veían la santidad de Dios, que caían de rodillas y podían decir, Señor, ay de mí, ay de mí. Tal vez es la oración que hoy tendríamos que hacer solamente y decirle a Dios esto. Considera esto. Por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño mis ojos la gloria de Dios. Ah, de mí, siendo pecador, Bendito y poderoso Rey, queremos darte gracias, Padre, porque tu palabra, Dios, es tan poderosa y tan preciosa. Porque aquel hombre, Dios, aquel hombre, dice tu palabra, que cuando te vio, Señor, se olvidó de todo
Y solamente vio a alguien que podía ayudarlo. Vio a alguien que ayudaba a las personas, que amaba a las personas. Y ese alguien eras tú, Señor Jesucristo. Pero tu palabra nos dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que tú no has cambiado y que tú no cambiarás en tu deseo de ayudar y de sanar y de restaurar a las personas. Por eso en esta tarde podemos decirte, Dios, eres maravilloso. Eres tan grande, Señor Jesucristo. Como decía Isaías, Señor, cuando vio tu pureza y tu santidad y oyó esas palabras: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Las únicas palabras que pudo decir: ay, ay, ay de mí, que soy hombre muerto, soy inmundo. Señor, el pecado nos ha hecho así, Dios. Hoy podemos estar adorándote, pero también, Señor, estamos necesitados. Y también te decimos: Dios, el pecado nos ha dañado. Ya no somos pecadores perdidos y condenados. Sin embargo, el pecado sigue teniendo secuelas y causa grandes daños, grandes estragos en nuestras vidas, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. El pecado sigue manteniendo muchas cosas mal en nuestra mente y en nuestra alma, y seguimos muchas veces desintegrados, pensando una cosa, sintiendo otra, haciendo otra, deseando otra. Pareciera que somos tantas personas, como un rompecabezas es nuestro corazón. Y lo único que podemos decir: Señor, una vez más, como aquel leproso, si quieres puedes, porque eres Dios. Y sabemos que tus palabras son las mismas que le dijiste a ese hombre: quiero. Queda limpio, queda libre, sé sano, sé restaurado. Ese es nuestro deseo, Dios. Es nuestro deseo, Señor, experimentar ese toque, Señor, ese toque que hiciste sobre ese hombre perdido y destruido. Señor, toca nuestro corazón. Toca, Dios, tócanos completamente, Señor Jesucristo. Señor, humillados delante de ti, inclinados, porque tú eres el amo. Tú eres el amo, Dios. Y así como ese hombre, como perro, te lamía las manos, de la misma manera como esa mujer, Señor, besaba tus pies, es en esta tarde, Dios, donde queremos también besar tus pies. Queremos, Señor Jesucristo, besar tu mano, Dios, porque eres nuestro amo, porque eres el único, porque tú quieres, porque tú nos amas. Señor, cambia nuestra mente, sánala. Sánanos de todo complejo, de toda maldad, de toda destrucción del pecado, de toda falta de identidad. Señor, sana nuestra alma, restaura, repara, Dios, remienda, renueva, libera nuestra voluntad. Señor, aviva nuestro corazón, alúmbranos, Dios, danos sabiduría y derrama tu poder y tu espíritu. Señor Jesucristo, tú eres Dios, nuestro Dios. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Aceptamos, recibimos, suplicamos un toque más, una vez más. Y te damos gracias porque sabemos que esto te agrada. Porque sabemos que es lo mismo que sentiste cuando este hombre se acercó y lo tocaste y viste su necesidad y viste su pasión y viste su amor y su deseo por ti. Y te agradaste de esto. Sabemos que también te agradas de lo que hoy estamos haciendo. Bendito eres, Señor Jesucristo. Bendito eres, Dios. Mi Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro amo. Te damos muchas gracias.
¿Qué te parece si en tu lugar te pones de pie? Le alabamos a nuestro Dios. Ponte de rodillas, haz lo que sientas. Es un momento entre tú y el Señor. El Señor está aquí, disfruta esta presencia de Dios. Él está cerca de nosotros, Él está delante de nosotros. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria, no, a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece, mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es su gloria, oh Dios. Gracias te damos. Y antes de poder terminar este momento, sé que hay muchas personas que no tienen una relación con Dios. Y yo no quisiera dejar pasar este mensaje sin invitarte a que hagas la paz con Jesús. Jesús predicaba y decía: tengo un anuncio que darles. Y este anuncio era que el reino de los cielos se había acercado. Este anuncio implicaba dos noticias. La primera era terrible, porque Jesús, como el rey, venía a conquistar, venía a destruir a sus enemigos. Sí, comenzando con el diablo, con las huestes de maldad, pero también con aquellos hombres que se habían rebelado contra Dios, que le habían dado la espalda a Dios y que se habían burlado de sus leyes, que le habían dicho a Dios: no tienes nada que ver en mi vida. Jesús venía como un rey misericordioso para decirles que si no se arrepentían, que si no cambiaban su corazón respecto a Él, respecto a Dios, irían a una eternidad de condenación. Decía el anuncio de este evangelio, porque dice ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar la raíz de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado en el fuego. Cualquier persona que no cambiara su actitud hacia Dios, hacia Jesús, sería condenada en el fuego. Jesús no miente, y la Biblia habla del infierno, y la Biblia dice que ahí será lanzado el diablo y sus ángeles, pero también todos aquellos que rechazaron, que le dieron la espalda a Jesús. Aquellos que prefirieron vivir en el pecado y vivir a su manera, aunque sabían que iban a ser destruidos, y que prefirieron vivir a lo mejor 100 años de deleites, pero que al final van a acabar destruidos por el pecado y condenados.
aquellas personas, dice la Escritura, serán lanzadas o tienen un lugar en el lago de fuego. Pero Jesús, como ese Rey misericordioso, también tenía esta buena noticia: que cualquiera que se arrepintiera, cualquiera que se volviera a Él arrepentido de sus pecados, lo reconociera como su Rey, se humillara delante de Él y suplicara por su perdón, esas personas serían perdonados. Jesús dijo que cualquiera que creyera en Él tendría vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El día de hoy quisiera que pensaras en esto. Voy a hacer una oración para que tú puedas el día de hoy experimentar, hoy que no conoces a Jesús, hoy que tú nunca habías visto de esta manera a Cristo como Dios, el único Salvador, el restaurador, el que cambia vidas, el que hace lo imposible en las personas, el que puede cambiar completamente la eternidad. Puedas tú pensar y puedas tener un encuentro con Jesús. ¿Y por qué podrías acercarte a Jesús? Porque Jesús dijo estas palabras. Cierra tus ojos ahí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lo único que tienes que hacer para recibir el perdón es oír lo que Jesús te dice en su palabra, que es lo mismo que hizo este hombre leproso. Ven a Cristo. Así como estás sucio de lepra, sucio del pecado, destruido, ven a Jesús. Y así como este hombre le dijo, así como este hombre le rogó, el día de hoy te invito a que puedas rogarle, diciéndole estas palabras: mi Señor y mi Dios, mi Creador, he vivido lejos de ti, nunca te di importancia en mi vida, te he dado la espalda, te he ofendido, he roto tus leyes, y a pesar de que me ha ido mal, nunca he considerado humillarme y pedirte perdón. Sin embargo, el día de hoy he oído que a través de tu palabra tú sigues deseando mi bien, tú sigues empeñado en perdonarme y en sanarme. A tal grado me amas que moriste en la cruz por mí, para pagar mis pecados, para lavarme de mis pecados, limpiarme y hacerme una nueva criatura. Señor Jesucristo, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi corazón. No hay nada que pueda hacer para restaurar la relación contigo. No puedo pagarte por mis pecados. Lo único que puedo decirte es: ayúdame. Ayúdame, Jesús, y perdóname. Perdóname por todo. Ayúdame, Señor Jesucristo. Dame tu perdón. Tómame entre tus brazos y sáname. Restáurame. Dame vida, y esa vida en abundancia. Gracias, Señor Jesucristo, por tu grande amor, por tu grande favor. Confío en ti. Pongo mi vida en tus manos, porque eres el único que me puede ayudar. Y te doy gracias por lo que harás. En tu nombre santo, Señor Jesucristo, confío. Amén. Si tú has hecho esta oración, quisiera invitarte a que puedas contactarnos por las redes sociales. Y todos los que están
les invitaría a que pudieran darle like, pudieran compartir este mensaje, que pueda llegar a más personas. Hagamos famoso el nombre de Cristo. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el todopoderoso, Él es el Salvador. Que Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con el servicio. ¿Qué tal, hermanos? Vamos a pasar al tiempo de los diezmos y ofrendas, y para esto quiero leerles el capítulo 3 de Esdras, versículos 11 y 12, y dice esta parte. Dice versículo 12, dice versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y sobre todo el pueblo. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se habían echado los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Bueno, les quiero platicar algo de ese contexto. Miren, llegaron las personas, los judíos, en una migración después de 70 años, un poco más de cautividad, y estaban construyendo el segundo templo, porque el primer templo, el que edificó Salomón, pues ya lo habían destruido en la conquista. Entonces las personas estaban edificando el templo, estaban construyendo material, pero podríamos recordar que en aquel tiempo el pueblo de Israel pues no había regresado completamente, solamente regresaron 2 tribus y algunos otros, una minoría. Y regresaron ya en una condición de vasallos, ya no era una nación independiente, ya no era un país, sino una colonia que dependía de las decisiones y del gobierno del imperio medo-persa. Y las condiciones no eran tampoco, económicamente tampoco eran muy favorables, y si nosotros recordamos otro pasaje en el libro de Ageo, pues nos damos cuenta que las personas no tenían mucho dinero y tampoco tenían mucho interés en edificar el templo de Dios, y más bien pues buscaban satisfacer sus intereses propios de una forma egoísta. Entonces en estos versículos que leímos hay un contraste. Hay personas que se acordaban del templo, del primer templo, y dice que cuando ven apenas los cimientos del segundo sienten ganas de llorar. Para ellos fue una percepción trágica. Si nosotros recordamos el primer templo, pues lo edificó Salomón, y podríamos recordar que lo hizo con muchos recursos, que en esa edificación participaron artistas, que de hecho desde el tiempo del rey David habían juntado muchos recursos para edificarlo, que se tardaron años en hacerlo, que les quedó lujoso, que era un lugar suntuoso. Y quisiera yo leerles algo en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, que hablan acerca de Salomón, y dice así este versículo: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces imaginémonos aquel templo, imaginémonos cómo empezó desde Salomón. Ya después se fue deteriorando, recordemos que durante todo el transcurso de la época de los reyes de Judá, bueno, pues hubieron reyes que cerraron el templo, que empezó a haber mucha pérdida económica, que habían personas que lo despojaban, que lo desmantelaban, y aún así los sobrevivientes, los que dice aquí el capítulo de Esdras, que lloraban, pues recordaban aquel templo por muy decadente que hubiera estado, y al ver la realidad presente y la edificación del templo nuevo, para ellos era un trauma.
Y podríamos ver que este pasaje de Esdras es más o menos parecido a nuestro contexto actual. Y podríamos pensar, podríamos reflexionar y decir, oye, es fácil adorar a Dios con nuestros recursos, con los diezmos y ofrendas, si el escenario es muy favorable, si tenemos riqueza, si tenemos mucha solvencia económica, si nos está yendo bien, si las condiciones del país o del reino fueran muy buenas, si todo estuviera en condiciones óptimas, pues tal vez sería más fácil. Ahora piensa, hay personas que tienen mucha abundancia y aún así no adoran a Dios y no participan de los diezmos y ofrendas. Entonces tampoco es una garantía que estuviéramos en la mejor posición económica o posición social o con los mayores recursos y que adoráramos a Dios. Eso es una gracia que Él pone en nuestro corazón. Yo te invito a través de este tiempo que le pidamos al Señor Jesucristo que nos ayude a ser sensibles, que sensibilice nuestro corazón y que pensemos en las personas que estaban contentas, que pensemos en las personas que estaban llorando, y esas personas son un mal ejemplo, pero los que estaban alegres, los que estaban contentos, los que estaban gritando de alegría y se daban cuenta que las condiciones tal vez no eran las mejores, pero tenían ganas de dar, tal vez no tenían los mayores recursos, pero aún así estaban entusiastas, estaban contentos y tenían la oportunidad de hacerlo. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, aunque no haya mucho dinero, aunque las condiciones del país no sean favorables, aunque incluso el contexto cristiano, el contexto evangélico esté en decadencia, esté en crisis, aún a pesar de eso podemos adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y vamos a confiar en Él, que Él va a cambiar nuestro corazón y que Él va a usar grandemente estos recursos para su gloria. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, porque con cosas pequeñas de nuestros bienes que tú mismo nos has provisto, tú vas a hacer una obra gloriosa. Te damos muchas gracias, Padre, porque es una bendita oportunidad, es un regalo para nosotros que nos permitas participar con nuestro patrimonio y ponerlo delante de ti, y te pedimos que seas bueno, que multipliques estos recursos, y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, en nombre de Jesús, amén. Compartir con ustedes el Evangelio, y creo que nuestro primer deber y nuestro mayor propósito es poder compartir del Evangelio a las personas que aún no conocen a nuestro Salvador, a esas personas que así como nosotros en algún momento nos acercamos destruidos por el pecado, en esa condición como de leprosos, esas personas que necesitan esa misma sanidad también necesitan de alguien que les comparta. Entonces creo que las redes sociales han sido una ayuda muy grande para ayudarnos a compartir. Entonces puedes darle like, puedes seguir la página, pero sobre todo comparte para que más gente pueda escuchar del Evangelio. Estamos despedidos y te mandamos un saludo.